nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentramos en un misterio escalofriante que ha perturbado a Alemania durante más de un siglo. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Un caso sin resolver, envuelto en especulaciones y preguntas sin respuesta, a pesar de las numerosas investigaciones. Exacto. Y utilizando extractos de la página de Wikipedia en español sobre los asesinatos de Hinterkaifeck, intentaremos desentrañar los detalles de este macabro suceso, listos para una historia llena de giros inesperados. Sin duda, empecemos por la granja. Hinterkaifeck. Sí, escondida, tras un denso bosque cerca de la aldea de Kaifeck, en Baviera. Era un lugar aislado, casi fantasmal. Imagínate una familia. Viviendo en la soledad, rodeada de árboles y silencio. Exactamente. Andreas y Cecilia Gruber, un matrimonio de ancianos. Vivían allí con su hija. Viuda. Sí, Victoria Gabriel. Y sus dos pequeños nietos. Cecilia, de 7 años. Y Joseph, de tan solo 2. Y no olvidemos a la nueva criada. María Baumgartner. Acababa de llegar a la granja. Un pequeño grupo de personas. Un pequeño grupo, unidos por lazos familiares, o por la necesidad de un trabajo. Sin saber que el destino les tenía preparado una tragedia. Inimaginable. Semanas antes, Andreas encontró huellas misteriosas en la nieve. Huellas. Pero no eran unas huellas cualquiera. Estas conducían hacia la casa. Pero no había rastro de salida. Huellas que se desvanecen. Como si alguien estuviera vigilando la granja en secreto. A esto se le sumaron pasos en el ático y un periódico desconocido en el porche. Exacto, como jugando al gato y al ratón con los habitantes de la granja. Y la criada anterior. Huyó despavorida, asegurando que la casa estaba embrujada. Embrujada. Plagues de ruidos y voces inexplicables. Una atmósfera de misterio y premoniciones, que culminó en una noche fatídica. Días después, unos vecinos, extrañados por la ausencia de la familia, se acercaron a la granja. Lo que encontraron fue una escena dantesca. En el granero, los cuerpos sin vida de Andreas, Cecilia y la pequeña Cecilia, yacían apilados, cubiertos de heno. Intentaban ocultar su obra. ¿O era algo más simbólico? Un intento de borrar su existencia. Y en la casa. Otra escena desgarradora. El pequeño Joseph y la criada, María, asesinados en sus propias camas. La brutalidad del crimen. El uso de un pico o azuela. Es escalofriante. ¿Qué clase de mente podría llevar a cabo semejante atrocidad? La violencia empleada es innegable. Pero hay un detalle que me perturba aún más. El ganado y los demás animales de la granja estaban bien alimentados y sin ninguna señal de violencia. ¿Por qué ensañarse con la familia y mostrar un extraño cuidado por los animales? Es un contraste desconcertante. Y la investigación comienza a complicarse. La policía descubrió que alguien había permanecido en la grama. Después de los asesinatos. Después. Humo saliendo de la chimenea. Comida consumida. Una cama que parecía haber sido utilizada. Detalles perturbadores que indican que el asesino o asesinos no solo cometieron su crimen, sino que permanecieron en la escena. Quizás observando, disfrutando de su macabro triunfo. O esperando algo. Lo que nos lleva a otra pieza clave del rompecabezas. El dinero y los objetos de valor de la familia estaban intactos. Lo que descarta el robo como motivo. Si no fue por dinero, ¿qué impulsó a alguien a cometer un acto tan atroz? Ese detalle es crucial. Nos obliga a mirar, más allá de lo obvio, a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Venganza, odio, locura. O algo aún más siniestro. Y para añadir otra capa de misterio, a este caso ya de por sí turbio, la historia familiar de los Gruber no era precisamente un cuento de hadas. ¿A qué te refieres? Se rumoreaba que Andreas, el padre, había mantenido una relación incestuosa con su hija Victoria. Un secreto a voces que les había valido una condena. Un escándalo que sin duda marcó a la familia. Y aún más inquietante, la paternidad del pequeño Joseph. Era un enigma, aunque Lorenz Schlittenbauer, antiguo pretendiente de Victoria, figuraba como el padre. En el certificado de nacimiento, las sospechas de incesto persistían, añadiendo otra sombra a este macabro cuadro. Una maraña de relaciones turbias, que añade otra capa de complejidad. A este rompecabezas criminal. ¿Pudo este oscuro secreto familiar ser la causa de la tragedia? Es una posibilidad. Un secreto a voces puede generar rencores profundos, deseos de venganza. Pero, ¿quién sería capaz de llegar tan lejos? La investigación policial barajó varios sospechosos, cada uno con sus propios motivos y coartadas. Empecemos por Lorenz Schlittenbauer, el antiguo amante de Victoria. Uno de los principales sospechosos. Su comportamiento durante la búsqueda, su aparente conocimiento de la granja y la extraña reacción del perro en su presencia lo convirtieron en un objetivo de las sospechas. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes lo mantuvo fuera del alcance de la justicia. ¿Era realmente culpable o simplemente un hombre atrapado en las circunstancias? Otro sospechoso fue Carl Gabriel,
el esposo de Victoria, dado por muerto en la Primera Guerra Mundial. Aunque supuestamente había fallecido en las trincheras francesas, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que alimentó las especulaciones de que podría haber regresado en secreto para vengarse de su esposa y su nuevo amante, un fantasma del pasado regresando para ajustar cuentas, una idea digna de una novela gótica. La idea de un marido dado por muerto regresando para vengarse es aterradora. Y no olvidemos al panadero loco, Joseph Bertel, que había escapado de un manicomio y era sospechoso de otro asesinato. Un personaje enigmático que, según algunos testigos, fue visto cerca de la granja. Su inestabilidad mental y su posible historial criminal lo convertían en un candidato ideal para un crimen tan brutal. Pero, ¿qué lo habría llevado a esa granja en particular? ¿Conocía a la familia? ¿O fue un acto de violencia aleatoria? Y no podemos descartar la posibilidad de que los asesinatos fueran obra de extremistas políticos, ya que Alemania en 1922 era un hervidero de tensiones ideológicas. La granja, aislada y apartada, podría haber sido un objetivo en esa lucha por el poder. A pesar de una extensa investigación que abarcó más de 100 sospechosos, la policía nunca pudo reunir suficientes pruebas para acusar a nadie. Un laberinto de pistas falsas, sospechas infundadas y testigos poco fiables que condujeron a un callejón sin salida. La verdad, como una sombra escurridiza, se les escapó de las manos. Incluso un análisis del caso, realizado en 2007 por estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck, llegó a la conclusión de que, después de tantos años, es muy improbable que se resuelva. El paso del tiempo, la pérdida de pruebas y la muerte de los posibles testigos, e incluso de los sospechosos, han sellado el destino de este caso, un misterio condenado a permanecer sin resolver, como una herida abierta en la memoria colectiva de Alemania. Un recordatorio de que la verdad, a veces, se pierde en las brumas del tiempo, dejándonos con un reguero de preguntas, sin respuesta. Y vaya preguntas. ¿Por qué fue asesinada esta familia? ¿Quién se quedó en la granja después de los asesinatos? ¿Y con qué propósito? Son enigmas que nos persiguen hasta el día de hoy. ¿Te atreves a seguir explorando este misterio con nosotros? Adentrémonos un poco más en cada una de estas preguntas. Si consideramos la teoría de Lorenz Schlittenbauer, podríamos pensar en una venganza, pasional, cegado por los celos, al descubrir la relación de Victoria. Con otro hombre. O incluso por el rumor del incesto, con su propio padre. Pudo haber actuado de forma impulsiva y brutal. Es una posibilidad. Pero si Schlittenbauer era el asesino, ¿por qué no robó nada? Es cierto, ese detalle nos hace dudar. Quizás la venganza se ciega y no busca el beneficio material. O tal vez, como apuntabas antes, hay algo más. Algo que se nos escapa. ¿Y qué me dices de Carl Gabriel, el esposo dado por muerto, si realmente sobrevivió a la guerra? Imaginemos por un momento el impacto de regresar a casa y encontrar a su familia en una situación que jamás habría imaginado. La ira, la decepción, el dolor podrían haberlo llevado a cometer un acto terrible, eliminando a aquellos que consideraba responsables de su desgracia. La teoría del marido vengativo, un clásico en los relatos de misterio, encaja con el perfil de un hombre desesperado, consumido por la traición y la pérdida. Pero hay un cabo suelto. ¿Cuál? ¿Por qué esperar tanto tiempo para ejecutar su venganza? La guerra terminó en 1918. Los asesinatos ocurrieron en 1922. ¿Qué hizo durante esos 4 años? Buena pregunta. Se estuvo ocultando, esperando el momento perfecto para atacar. ¿O hay algo más en su historia que aún desconocemos? Y no podemos olvidar al panadero loco. Joseph Bertel. Un hombre con problemas mentales, posiblemente implicado en otro asesinato. Un personaje que parece sacado de una pesadilla, ¿verdad? Sin duda. Su perfil encaja con la brutalidad del crimen. Pero, si lo pensamos fríamente, ¿qué lo habría llevado a esa granja en particular? Conocía a la familia. Fue un acto de violencia aleatorio. Sí, fue un acto aleatorio. Es una coincidencia macabra que ha elegido precisamente la granja, donde ya se respiraba un ambiente de misterio. Y luego está la teoría de los extremistas políticos. En una Alemania dividida por ideologías opuestas, la violencia era una herramienta común. ¿Pudo ser Hinterkaifeck un objetivo en esa lucha por el poder? Es posible. Quizás la familia, sin saberlo, se vio envuelta en una trama que lo superaba, convirtiéndose en víctimas colaterales. Una guerra invisible, pero si ese era el caso, ¿por qué no reivindicar el ataque? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Es cierto. No encaja con el modus operandi de los grupos extremistas. Hablando de enigmas, hay un detalle que me ha llamado la atención. Se dice que la pequeña Cecilia, antes de morir, se arrancó mechones de pelo. ¿Qué crees que significa eso? Es una pregunta inquietante, sin duda. La autopsia reveló que la niña sobrevivió durante varias horas, tras ser atacada, lo que significa que estuvo consciente durante un tiempo considerable en esa situación.
Terror. Imagínate el terror que debió sentir esta pobre criatura, sola, herida, rodeada por los cuerpos sin vida de su familia. El desgarrador. Y ese gesto, de arrancarse el pelo, un acto casi instintivo, ante la angustia extrema, nos sugiere que presenció algo, que la marcó profundamente. ¿Pero qué pudo ser? Es difícil saberlo con certeza. Algunos expertos sugieren que la niña pudo haber sido testigo de la llegada del asesino o incluso del propio acto criminal. O quizás, en su estado de shock y confusión, su mente creó imágenes aterradoras, producto del miedo y la desesperación, sea como fuere. Ese pequeño detalle, ese mechón de pelo, en las manos de una niña asesinada, se convierte en un símbolo de la crueldad de este caso. Y hablando de la crueldad del caso, ¿cómo pudieron ser atraídas las víctimas al granero? Una por una, las engañaron, las amenazaron. Recordemos que los cuerpos de Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron encontrados en el granero, mientras que Joseph y la criada, María, fueron asesinados en la casa. Es como si el asesino hubiera tejido una macabra coreografía, moviendo a sus víctimas como piezas de ajedrez, en un tablero mortal. Una hipótesis es que utilizaron algún tipo de engaño para traer a las víctimas al granero, una por una, sin levantar sospechas. Quizás simularon necesitar ayuda con algún trabajo, o inventaron una emergencia para que salieran de la casa. O tal vez, aprovechando la oscuridad y el aislamiento de la granja, las amenazaron para que se dirigieran al granero, donde las esperaban con el arma homicida. Pero si fue así, ¿por qué Joseph y María fueron asesinados en la casa? No encajaban en el plan del asesino. Es un detalle que no podemos pasar por alto. Fueron asesinados primero, para evitar que alertaran a los demás. O hay algo más en su muerte, que aún no hemos descifrado. Y hay una pregunta que me ronda la cabeza. Desde que empezamos esta inmersión, ¿quién alimentó al ganado y cuidó de los animales durante esos días? Esa es la pregunta del millón. Si el asesino o asesinos abandonaron la granja tras cometer el crimen, ¿quién se ocupó de las tareas diarias? ¿Quién ordeñó las vacas, alimentó a los animales y mantuvo el fuego encendido? Es como si un fantasma invisible se hubiera apoderado de Hinterkaifeck, manteniendo la rutina de la granja, mientras los cuerpos de sus habitantes yacían sin vida. Es una imagen escalofriante. Sin duda. Y las teorías al respecto son tan variadas como los propios sospechosos. Algunos creen que el asesino, atormentado por el remordimiento, regresó para cuidar de los animales, como una forma de expiar su culpa, una especie de penitencia macabra, un intento de encontrar algo de paz tras la tormenta de violencia que había desatado. Otros especulan que un cómplice, alguien que conocía la granja y a la familia, se encargó de esas tareas para desviar las sospechas y crear la ilusión de normalidad. Un plan diabólico para ganar tiempo, para borrar sus huellas y desaparecer sin dejar rastro. O quizás, y esta es una idea que me da escalofríos, alguien más estaba allí, alguien que observaba todo, desde las sombras, un testigo silencioso, un ser invisible, que se movía por la granja como un espectro, cuidando de los animales, mientras los verdaderos culpables se alejaban con su oscuro secreto. Y si ese alguien no era una persona, recordemos las extrañas premoniciones que precedieron a la tragedia, esas huellas que se desvanecían en la nieve, los ruidos en el ático, la criada interior, huyendo aterrorizada. Es posible que Hinterkaifeck fuera un lugar maldito, una trampa mortal para sus habitantes. Una pregunta que nos lleva al terreno de lo paranormal, un territorio inexplorado, donde la lógica a veces se desvanece. Es como si Hinterkaifeck fuera un lugar marcado por lo sobrenatural, un imán para lo extraño y lo siniestro. Un vórtice de energía negativa, atrayendo la tragedia. Algunos incluso sugieren que la familia Gruber estaba siendo acechada por una entidad maligna, una fuerza oscura, que buscaba su destrucción. Una teoría que, aunque pueda parecer descabellada, cobra fuerza si tenemos en cuenta los extraños sucesos que rodearon el caso. Recordemos que durante la investigación se enviaron los cráneos de las víctimas A Múnich. a Múnich. ¿Para qué? Para ser examinados por clarividentes. Clarividentes. Eso sí que es una vuelta de tuerca. Inesperada. Una práctica poco ortodoxa, sin duda, pero que revela la desesperación de la policía por encontrar alguna pista, por comprender lo incomprensible. Y aunque los resultados de esas consultas nunca se hicieron públicos, el simple hecho de recurrir a lo paranormal nos dice mucho sobre la atmósfera que rodeaba el caso. Es como si la lógica hubiera fracasado y solo quedara la esperanza de encontrar respuestas en el mundo del oculto. En cierto modo, sí. Los asesinatos de Hinterkaifeck desafiaron a la lógica, se resistieron a las explicaciones racionales, se convirtieron en un caldo de cultivo para las teorías más descabelladas. Y a pesar del paso del tiempo, sigue fascinando e intrigando a investigadores y aficionados a lo paranormal. Por igual, un caso que se resiste al olvido, que nos atrapa de misterio y horror. Los asesinatos de Hinterkaifeck se han convertido en una leyenda, en un recordatorio de que hay lugares en el mundo
donde la oscuridad reina y que a veces la verdad se esconde en los recovecos más oscuros de la mente humana o quizás en dimensiones que no podemos comprender. Un escalofrío recorre mi espalda. En ello, pero más allá, de lo paranormal, de los sospechosos y de las teorías sin resolver, no debemos olvidar que en Intercaifec murieron 6 personas, 6 vidas, 6 historias, En final. 6 almas que fueron arrebatadas de la forma más cruel. Tienes razón, es fácil perderse en las especulaciones, en las hipótesis, en la búsqueda de un culpable. Pero no olvidemos el lado humano de esta tragedia. Una familia entera, incluyendo a 2 niños pequeños, asesinada en la soledad de su hogar. Un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo efímero de nuestra existencia, de la oscuridad que a veces se esconde tras la aparente normalidad. De menor importancia, de la memoria, de mantener vivo el recuerdo de las víctimas, de no permitir que sus nombres se pierdan. En el olvido. Porque al final, más allá del misterio, del horror y de las preguntas, sin respuesta, lo que queda es el dolor, la pérdida y la necesidad de justicia. Una justicia que en este caso quizás nunca llegue, pero que debemos ir buscando, aunque sea sobre la oscuridad, que quizás, solo quizás, ayudarnos a comprender un poco mejor la complejidad del alma humana. Si este caso te ha fascinado, tanto como a nosotros, te animamos a que investigues más sobre él. Hay muchísima información disponible en línea, libros, documentales, incluso películas inspiradas en la tragedia de Intercaifec. Sumérgete en los detalles, analiza las pruebas, saca tus propias conclusiones. Quién sabe, quizás tú puedas encontrar la pieza que falta en este macabro rompecabezas. ¿Podría haber un largo secreto? Escondido en el borde, una carta reveladora que cambia el curso de la investigación. La verdad de Intercaifec. Fueran esperando ser descubierto. Y esta es nuestra próxima inmersión en lo desconocido. No olviden que la realidad a veces parece más extraña que la ficción. Mantengan la mente abierta, cuestionen todo. Nunca dejen de buscar. La verdad, lo más oscura que esta puede hacer. Hasta la próxima.